bienvenidos a nuestro video del día de hoy. Quiero compartirles un video muy especial donde podamos empezar a identificar ese poder que está dentro de nosotros, ese poder que está dentro de ti. Realmente cuando nosotros nos conectamos con nuestro interior y buscamos nuestra esencia, buscamos esa identidad que nos va a hacer mujeres reales, mujeres realmente felices, allí es donde nosotros logramos potencializar todos nuestros talentos, donde logramos identificar esas fortalezas y esas debilidades que nosotros tenemos para pasarlas de bando, para que pasen de debilidades a ser unas fortalezas. Realmente es supremamente importante esto cuando nosotros estamos construyendo una marca personal, cuando nosotros logramos identificar esa identidad, ponerle ese sello personal que nos hace seres auténticos. Aquí es muy importante que nosotros logremos identificar esto y que podamos percibir cómo podemos nosotros enfrentar esas diferentes situaciones de nuestra vida que nos hacen personas reales, que nos hacen personas que de verdad podemos lograr lo que nos proponemos. Muchas veces nosotros tenemos sueños en nuestra vida. Estos sueños hacen parte de nosotros desde que somos niños y muchas veces por tener una influencia de las demás personas, de que esos sueños no los podemos lograr, nosotros empezamos a dudar de nosotros mismos, a dudar de esas capacidades que tenemos. Pero cuando nosotros nos tomamos el tiempo de conocernos a nosotros mismos, de identificar qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y que pongamos esos límites y que pongamos esas reglas de juego con las demás personas, con nuestro entorno, con seguridad las personas van a percibir esa seguridad, esa confianza nosotros mismos, y esto va en todos los ámbitos de nuestra vida. Esto aplica para nuestra vida personal, para nuestra vida en pareja, para nuestra vida familiar, para nuestra vida profesional y laboral. Cuando nosotros tenemos totalmente claro y tenemos esa conciencia de qué es lo que realmente es importante para nosotros, cuáles son esos límites que nosotros tenemos, realmente podemos lograr tener un poder de negociación con las demás personas. Pero lo más importante es que encontremos ese poder en nosotros mismos y que nos empoderemos, porque realmente ese poder siempre ha estado en nosotros, pero no logramos empoderarnos en muchas situaciones. Entonces, si tú estás del otro lado y de pronto en este momento dudas de tus capacidades, de tus talentos, identificas que tienes unas fortalezas y que tienes unas debilidades y que quizá esas debilidades son más fuertes o en el listado son mucho más que el listado de las fortalezas, empecemos a trabajar en esas debilidades y convirtámoslas en unas fortalezas. Realmente es muy importante creer en nosotros mismos. Cuando nosotros creemos en nosotros mismos, todo cambia en nuestro entorno. Realmente podemos encontrar soluciones, podemos encontrar muchos más proyectos en los cuales podemos participar, podemos ser muchísimo más empoderados, muchísimo más proactivos. Entonces aquí les hago la invitación a que empecemos a analizarnos a nosotros mismos, de que nos tomemos ese tiempo que sea necesario para empezar a conocernos a nosotros mismos. Muchas veces estamos buscando a los demás, estamos buscando en los otros diferentes fortalezas, o identificamos muy fácil en las demás personas esos talentos, pero muchas veces cuando estamos mirando a nosotros mismos no nos tomamos ese tiempo de reconocer qué tenemos nosotros en nosotros mismos. Allí es supremamente importante que empecemos a hacer el ejercicio del espejo. El ejercicio del espejo se utiliza muchísimo en muchos aspectos de nuestra vida personal cuando estamos hablando de desarrollo personal, y más adelante vamos a hacer, en uno de los próximos videos vamos a hacer varios ejercicios con nuestro espejo, pero aquí lo vamos a hacer para interiorizar a nosotros mismos, para que nos conectemos con ese interior nuestro y podamos nosotros potencializar todo lo que nosotros tenemos allí. Es muy importante que vivamos nuestras emociones. Cuando hablamos de vivir nuestras emociones, muchas veces nosotros no somos conscientes de esas emociones que hacen parte de nuestra vida: la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo. Muchas veces no nos permitimos vivir esas emociones o exteriorizar esas emociones y nos quedamos con todo allí, ¿cierto? Y esto es el primer paso, el vivir las emociones es el primer paso de conocernos a nosotros mismos, de poder potencializarnos en todos los aspectos de la vida. Como les mencionaba ahorita, es muy importante que nosotros seamos conscientes a nivel individual qué es lo que a nosotros nos gusta y qué es lo que no nos gusta, a nivel de pareja, a nivel familiar, laboral, profesional, de que nosotros identifiquemos qué permitimos y qué no vamos a permitir. Pero para ello es muy importante que empecemos a vivir nuestras emociones. Cuando nosotros identificamos qué nos da alegría, ya empezamos a conocernos a nosotros mismos, que nos da tristeza, y que nos permitamos llorar, sanar en nuestra alma esas situaciones que son difíciles en nuestra vida y que encontremos unas soluciones a esto. También cuando nosotros tenemos rabia, identifiquemos qué es lo que nos hace dar rabia a nosotros y cómo nosotros vamos a poner un límite para que
si llega de un tercero, no lo permitamos, y si llega de una situación que puedo manejar, pues que simplemente pase de un estado normal como seres humanos, que podamos sentir rabia en un momento, pero que no nos quedemos en un estado permanente. Es lo mismo que pasa con el miedo. Esta emoción, como es el miedo, quiero que la trabajemos muy profundamente, porque es una barrera cuando nosotros no sabemos interpretar ese miedo. Muchas veces ese miedo, si nosotros lo tomamos a nuestro favor, realmente va a ser nuestro protector, pero cuando nosotros lo tomamos como una barrera, cuando ya se queda en un miedo permanente, realmente va a jugar un papel en contra frente a nosotros. Entonces aquí es muy importante que nosotros empecemos a ser conscientes que el miedo hace parte de nuestra vida, es inherente a muchos aspectos de nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Cuando ya se queda en un estado permanente, al igual que las demás emociones. Cuando ya nosotros nos quedamos en una tristeza absoluta, ya llegamos a una depresión. Entonces por eso es muy importante que vivamos las emociones, que nosotros nos permitamos vivir nuestra vida de tal forma que no importe lo que digan los demás, que no importe lo que piensen los demás, o no importen los patrones que nosotros venimos trabajando desde pequeños por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestra familia, por nuestro entorno, por nuestra influencia. Realmente debemos empezar a creer en nosotros mismos y empezar a romper todos esos patrones y esos paradigmas, esos modelos que nosotros tenemos en nuestra vida. Para ello, quiero compartirles que no es tan sencillo, ¿cierto? No es tan sencillo trabajar en esto, porque muchas veces trabajar en los demás o percibirlo en los demás es mucho más fácil, pero trabajar en nuestro interior, empezar a escribir, empezar a interiorizar esas situaciones, muchas veces para nosotros va a ser difícil y nos vamos a encontrar con miedos, con temores. Pero aquí quiero decirles algo: cuando nosotros empezamos a identificar esas emociones, a vivirlas tranquilamente, identificar qué es lo que nos da miedo y por qué sentimos ese miedo, y podemos enfrentar esa situación. Entonces, por ejemplo, aquí quiero que ustedes se pregunten: ¿a qué le tengo miedo? Entonces, por ejemplo, muchas veces le tenemos miedo a hablar en público. Entonces, preguntémonos: ¿qué es lo que me da miedo hablar en público? Entonces, podemos empezar a desafiar esa situación hablando en público. Pero ¿qué me hace sentir ese temor? Bueno, el no estar preparado, el no saber cómo lo voy a decir, el no tener la seguridad. Entonces, cuando empezamos a trabajar en esto y empezamos a trabajar en esa seguridad, en esa confianza, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a expresar? Voy a mirar diferentes formas de presentar esa idea. Con seguridad vamos a empezar a tener confianza en nosotros mismos. Si estamos hablando a nivel personal, con tu pareja, con una situación familiar, ¿cómo empezamos nosotros a superar esos miedos? Entonces lo más importante es en que empecemos a dar ese paso poco a poco de identificar esas situaciones que de verdad nos da temor en nuestra vida. Y no piense que a usted es el único que le pasa, porque realmente es un promedio muy alto, es muy común, es un común denominador de las personas cuando enfrentamos diferentes miedos. Por ejemplo, el miedo a hablar en público, el miedo a hablar otro idioma por el que dirán, el miedo a salirme de esa zona de confort, porque si siempre hemos venido, digamos, en nuestra convivencia social, siempre ha sido muy tradicional, entonces no me puedo salir de ese molde. Muchas cosas nos dan miedo a nosotros desde nuestra vida personal, como se les mencionaba, en nuestra vida laboral, profesional. Muchas veces tenemos miedo a conducir, pero simplemente son esos patrones que están marcados, o esos paradigmas que nosotros tenemos en nuestra vida, al miedo al que dirán, el miedo al equivocarme. Cuando nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, siempre vamos a tener un miedo, porque estamos saliendo de nuestra zona de confort, pero ustedes no se alcanzan a imaginar lo maravilloso que hay en esa zona de aprendizaje cuando nosotros logramos adquirir ese aprendizaje, ese conocimiento en nuestra vida, y ya pasamos a una zona mágica. Entonces yo los invito a que siempre empecemos a vivir esas emociones, empecemos a vibrar y a identificar qué es lo que sí nos gusta en nuestra vida, qué es lo que realmente es importante, y cómo vamos nosotros a empezar a empoderarnos de nuestra vida. Y realmente, si tenemos miedos en nuestra vida, que es una barrera muy grande, si nosotros no identificamos cuáles son esos miedos que tenemos en nuestra vida, con seguridad va a ser esa barrera que no nos permite a nosotros dar el siguiente paso para lograr nuestros sueños. Entonces, más adelante en los próximos videos quiero compartirles cómo empezamos a generar un plan de acción para nuestros sueños, pero muchas veces yo quiero
muchas veces nos han quitado o nos han limitado nuestra mente o nuestro pensamiento creativo por decirnos que esto no funciona, que esto es para otros, que nosotros no nos lo merecemos, y no es así. Nosotros nos merecemos absolutamente todo. Cuando nosotros estamos convencidos de que nos merecemos absolutamente todo, logramos todo en nuestra vida, logramos sanar nuestra alma, logramos vivir nuestras emociones con mayor tranquilidad, logramos ser asertivos cuando nos estamos comunicando con los demás, tenemos muy claros esos sueños que nosotros tenemos en nuestra vida y generamos planes de acción para lograr esas metas que tenemos, y de esta manera logramos un equilibrio absoluto en nuestra vida que está lleno de bienestar, de nuestra tranquilidad, de nuestra paz, de cómo nosotros podemos tener conciencia en todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Realmente cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos podemos potencializar todo en nuestra vida, en todos los ámbitos, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar, profesional y laboral. Es supremamente importante porque nos da la asertividad, nos da la tranquilidad también, la asertividad. Aquí se las menciono y se las vuelvo a reiterar, es porque yo quiero que ustedes que están allí, que están viendo este video, quizá en este momento sientan que muchas veces han perdido alguna oportunidad en su vida, en cualquier rol que ustedes estén desempeñando, porque quizá tuvieron miedo de dar ese paso, ese siguiente paso que nos lleva a otro nivel. Y allí es donde yo les propongo que trabajemos fuertemente, que vamos de la mano. Les voy a dar muchas herramientas y las vamos a construir muchas entre todos nosotros, entre esta comunidad que estamos conformando, donde vamos a generar una comunidad que confiemos en nosotros mismos, que nos demos esa seguridad y esa confianza. Si alguno de ustedes que está viendo este video quiere comentar, nos quiere contar cómo ha implementado cómo ha implementado diferentes planes en su vida y cómo ha empezado usted a tener esa confianza en usted mismo, los invito a que comentemos aquí en este video para que retroalimentemos todos este aprendizaje y que seamos personas constructivas, que generemos una comunidad que sea muy constructiva. Y acá el primer paso, dentro de todo lo que les he dicho, por favor, no duden en vivir sus emociones, vivan sus emociones, conózcase, tómase ese tiempo, si es necesario 1 mes, 1 año, 6 años, 5 años, 10 años, el tiempo que sea necesario, pero realmente es muy importante, es fundamental, es nuestra esencia, que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, y de allí parte absolutamente todo. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sacamos ese mayor potencial, podemos organizar nuestra vida, podemos gestionar todos los recursos que hacen parte de nuestra vida, como es el tiempo, como son nuestras finanzas personales, como es el amor, como es el compartir con las demás personas, como el construir diferentes proyectos y ejecutarlos. Entonces allí los invito a que tomemos ese tiempo. Como les decía, no importa que sea 1 mes, que sea 1 año, que sean 5 años, 10 años, pero empecemos ahora. El poder lo tienes tú ahora, no nadie más, solo tú tienes ese poder de cambiar tu vida hoy. Y si tú cambias, cambia absolutamente todo tu entorno. Entonces, bueno, los voy a dejar ya por el día de hoy, y para nuestro próximo video les voy a estar compartiendo diferentes herramientas para ir construyendo nuestra marca personal, y vamos a tener muchos videos que en realidad van a ser muy interesantes para seguir construyendo nuestra vida personal, para que sigamos construyendo mejores comunidades, para que podamos tener diferentes herramientas. Pero no solamente yo les voy a compartir todas esas herramientas, porque vamos a crear una comunidad donde todos nos apoyemos, donde todos creamos en nosotros mismos, y les estaré compartiendo diferentes herramientas que nos van a dar esa seguridad, esa confianza en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces no te limites, no pienses que no puedes hacerlo, porque tú puedes hacer absolutamente todo lo que te propongas, puedes soñar, porque con seguridad todo lo que sueñas, si te lo crees, lo vas a visualizar y luego lo vas a realizar. Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que siempre que haya video nuevo ustedes sean los primeros en ver nuestros videos, y también los invito a seguirme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y los esperen para el próximo video. Un abrazo para todos, que tengan un resto de semana muy feliz, que sean muy productivos y que sean llenos, y que siempre estén llenos de mucha felicidad, de mucho bienestar. Un abrazo para todos, muchas gracias por ver este video.